Tercer tema a discusión esta noche. Una lista con nombres de periodistas, analistas y un youtuber señalados por recibir millonarios contratos de publicidad oficial y otros servicios fue dada a conocer este jueves pasado. Entre contradicciones de Presidencia sobre el origen del documento, el vocero Jesús Ramírez dijo que los nombres fueron incluidos porque son parte del Consejo de Administración de sus empresas. Pero Presidencia también dijo que ellos no incluyeron nombres en la lista que enviaron al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, y el INAI dijo que ni siquiera difundieron la lista. Entonces, ¿dónde quedó la bolita? Veamos el contexto. Que no queríamos que se pensara que era una respuesta nuestra ante ataques o cuestionamientos o críticas legítimas. No. Un día antes de esta declaración, el presidente informó que su oficina había entregado toda la información de periodistas que recibían apoyos del gobierno y aclaró que no darían a conocer nombres. Pero horas más tarde, el diario Reforma dio a conocer la lista con nombres y los montos de contratos por publicidad y en algunos casos por otros servicios. En el documento no aparecen televisoras ni diarios con alcance nacional, que fueron de los principales proveedores de publicidad según datos oficiales. El vocero presidencial Jesús Ramírez explicó cómo habían sido puestos los nombres. Se ligó a periodistas con empresas porque pertenecen a los consejos de administración, forman parte de la empresa. Pero en la misma conferencia el presidente dijo que no sabía de dónde había salido la lista. Hay que ver quién le entregó esa información. Bajo palabra de decir verdad, nosotros no dimos a conocer los nombres. Reforma explicó que la lista le había sido entregada por la Unidad de Transparencia de la Presidencia tras solicitar en marzo pasado los nombres de los 15 periodistas que, según Ramírez, cobraron la cuarta parte de la publicidad oficial en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los columnistas, comentaristas conspicuos, que no llegan a más de 15, recibían casi una cuarta parte. En esa ocasión, Ramírez dijo que no había registros y que todo estaba en cajas de contratos individuales o de campañas, ni siquiera digitalizados. El viernes, López Obrador dijo que la lista no era el gasto de publicidad del gobierno, sino la información sobre columnistas y que habían entregado al INAI los datos que les habían solicitado. Horas después, el INAI rechazó haber difundido la lista. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche, esta lista que fue publicada y que conocemos desde el jueves pasado, a petición del periódico Reforma, a quien a mí me hubiera encantado también, por cierto, ver que después de la petición hecha nos transparentaran absolutamente todo como se hace en el periodismo. Pones la petición, pones la respuesta que recibiste, dices quién te dio la respuesta en un minisitio y además haces un análisis de lo que se te entregó. Que hubieran puesto Roberto Samarripa, tantos periodistas tan buenos que hay, tantos reporteros que hay, o incluso los columnistas a decir qué opinamos de lo que recibimos y de la calidad de la información como medio. Ese ejercicio todavía no lo hemos visto, pero qué bueno que ya esté el ejercicio de que se ha hecho una solicitud de información y que hayamos tenido acceso a esta lista, que evidentemente no es toda, que evidentemente también faltan todos los apoyos que reciben muchos por parte de gobiernos estatales e incluso gobiernos locales, alcaldías que también gastan y tienen presupuesto, legisladores que también gastan y tienen presupuesto, estatales, federales y de todos lados. Es decir, lo que vimos es tal vez solamente la pequeña punta del iceberg de todo el dinero que se gasta en este país para tratar de cambiar líneas editoriales, pero también para tratar de darle publicidad oficial a gobiernos a medios que sí lo necesitan para poder salir a flote y que en muchos casos, en muchas ocasiones, esos medios que reciben publicidad oficial no cambian su autonomía y no cambian su independencia, como el caso, por ejemplo, de Animal Político, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Cómo lo ves? Primero, explicar creo por qué esta lista, por qué así y cómo sucedió todo esto. Hoy creo que hay mucha claridad de la historia en la columna de Salvador Camarena, en El Financiero, donde refiere esta conferencia que dio, esta plática que dio en la UNAM Jesús Ramírez el 28 de febrero, donde así soltó cifras de la nada, sin decir en ese momento, sin sustentarlas, diciendo que habían 15,000 millones de pesos que de los 60,000 millones que gastó el gobierno de Peña Nieto, o sea, una cuarta parte prácticamente, que se destinó a columnistas y a líderes de opinión, incluso para asesorías de imagen a políticos, sí, o a gente del entorno peñista. Esa fue una declaración ahí bastante irresponsable porque no abundó más. Soltó este dato.
un periodista de Contralínea le da seguimiento, lo entrevista una semana después a ver si cambia la cifra, el monto y el número de periodistas, y no, reitera que son alrededor de 15 periodistas que recibieron en total un promedio de 15,000 millones de pesos, y obviamente la cifra era muy estrepitosa, porque como que algún periodista haya recibido 1,000 millones de pesos o más. Entonces, ahí es donde viene la inquietud de Reforma, y de todos los que estaban siguiendo este dato, hoy sabemos que hay más de 400 solicitudes en torno a la publicidad oficial. Ahí viene empieza el trabajo de Reforma, que solicitan vía transparencia esa lista de los 15 periodistas que recibieron 15,000 millones de pesos. Lo que le entregan a Reforma, que es lo que sabemos el jueves, pues es esta lista donde hay más de 15 periodistas y donde no estamos ni cerca de los 15,000 millones de pesos. Que es lo que se había pedido. Que es lo que se había pedido. Entonces, es primero una parte que dice Salvador Camarena, en la cual suscribo, que hay un juego ahí perverso de hacer creer a la opinión pública que la publicidad oficial per se es chayote o es mala. Sí. Y por eso surgen todas estas cosas que muchas personas defensoras de la 4T o enemigos de Reforma o rivales de Reforma empiezan a decir que Reforma está poniendo ahí animal político, que ellos fueron los que pusieron en el mismo costal. No. Que era una pelea entre Reforma y animal político. De ninguna forma. Esto es lo que sucedió por cómo la presidencia entrega esta información al INAI, que a su vez se la da a Reforma para ver si se había satisfecho la solicitud que habían hecho. Entonces, este jueguito perverso por un lado, y por otro, lo que sí definitivamente es ofensivo, es insultante. No puede ser que empresas, por ejemplo, el caso de Joaquín López Dóriga, 4 empresas de López Dóriga tuvieron más recursos durante el sexenio de Peña Nieto, se les destinó más en publicidad oficial, 251 millones de pesos, que el propio mecanismo de protección a periodistas este año, que recibió 200 millones de pesos. Eso creo que nos da el pulso de por dónde está el problema, y claro que tiene que cambiar esto. Problema que, por cierto, han venido denunciando organizaciones como Fundar y Artículo 19 desde hace años. Que desde el 2013, cuando se obligó al Congreso a que legislaran sobre publicidad oficial, cosa que arrastraron hasta que una sentencia de la Corte el año pasado mandata al último tramo de la legislatura pasada para que cumplan con esa obligación de expedir lo que es una ley que terminó siendo una ley chayote, o así le llamamos, ley chayote, porque estaba permitiendo que esta discrecionalidad en el uso de recursos públicos destinados a publicidad oficial siguiera existiendo. Hoy lo que toca es abrogar esa ley chayote y hacer una verdadera ley que distribuya como tiene que ser los recursos de publicidad oficial para lo que son. Claro. Sí, yo celebro, siempre celebraré que haya ejercicios de transparencia. Creo que hay un error de comunicación social al no explicar con claridad a qué se referían y hacer una diferenciación entre cuál es el chayote y qué parte sí tiene que ver con pago de publicidad que se hace y que no tendría por qué ocultarse. También creo que hay que diferenciar entre el ejercicio periodístico que hacen algunos medios como Animal Político y otras cosas que no son comunicación, que no es información, como Chayo de Hacha y como Chumel Torres, ¿no? Que recibieron una millonada por nada. Chumel no está en la lista, ¿eh? No, pero también él recibía publicidad. Pero además hay otra circunstancia. Ya se dio a conocer una lista. Esta lista es lo que pagaba Presidencia a algunos medios, que además, según lo que se está diciendo, es que no está completa la lista, que faltan algunos que se omitieron intencionalmente algunos medios y las cantidades que recibían. Pero además, todo el mundo sabemos este asunto de los famosos sobres amarillos, que eso no está transparentado en la publicidad que se da. Esa es la circunstancia también de chayotes directos que se dan a personas específicas, que se daban en el gobierno, en los gobiernos anteriores, y que en los gobiernos estatales se sigue dando. Y si sumáramos todo eso, entonces ahí la situación es verdaderamente alarmante e indignante, porque gente como López Dóriga y como muchas otras personas que venden su imagen para hablar bien de determinados gobiernos están recibiendo unas cantidades exorbitantes solamente para desinformar. A ver, tendremos que saber también cuál es el criterio para decidir darle tanto dinero a X o a Y.
¿Por qué se le da a audiencia. Beatriz Pajés cuánto? No me acuerdo, es la primera en la lista, 40 millones de pesos. 57 millones de pesos. 57 millones de pesos por la revista Siempre. ¿Alguien sigue leyendo la revista Siempre? ¿Tiene audiencias ¿Qué todavía es la la revista revista Siempre? ¿Qué es la revista Siempre? Y todos los Es que demás. ese es el problema, la discrecionalidad. No había ningún sabemos. parámetro para la información. Deberíamos tener esos parámetros gente que para lo poderlos conocer y ver si estos sitios y estos portales y estos periodistas cambian o no su postura. Así es. Dependiendo del dinero que reciben, ¿no? Y si no la cambian, pues la publicidad oficial no está mal. Si siguen siendo autónomos, si siguen siendo independientes, si hay reglas claras, si sabemos perfectamente Claro. bien cómo están viendo las audiencias y cómo destinan ese presupuesto. Y a los medios de uso Yo creo social, Yo creo que hay la discusión de fondo sobre todo este episodio es precisamente la regulación que se da entre la relación del poder político y los medios de comunicación. Yo creo que hay 3 lecciones que aprender de esto. La primera es efectivamente cómo podemos transparentar la publicidad oficial en los medios, que es una cosa legítima, que es una cosa necesaria. El gobierno no tiene por qué tener medios de comunicación públicos en todas las esquinas del país para poder hacer llegar sus mensajes. Para eso son los medios privados y está bien que como tal exista esa publicidad, pero debe ser precisamente transparentada en función de lo que tú decías, criterios objetivos por audiencia, por tipo de mercado, por horario, por tipo de pauta, etcétera, etcétera, que te permita saber cuánto cuesta lo que estás poniendo en cada medio y no se preste precisamente a las malas interpretaciones. Otra, por el otro lado, es el mal uso que el gobierno ha hecho de los espacios, de los medios de comunicación, particularmente en el tema de las elecciones. Otra relación perversa. Son 2 momentos distintos. Son 2 momentos distintos, pero es la misma relación perversa, porque en una hay una transferencia directa de recursos, en la otra hay una apropiación directa de los recursos de los medios de comunicación privados para la difusión de espotizas que además sabemos que no funcionan, ¿no? Y una tercera cosa tiene que ver con cómo se están dando también las visibilizaciones de estos fenómenos. Yo nuevamente traigo a la mesa aquí, fue la investigación de dinero bajo la mesa de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que nos trajo esto, ha sido el esfuerzo de cabildeo y litigio de artículo 19 que nos ha intentado poner en esta discusión en el nivel legislativo y ha sido también un error de la sociedad civil nombrar a su propia ley, la ley Chayote, ¿no? Alejando al principal objetivo de regulación que eran los medios de comunicación de una discusión que tenían que tener. Entonces también en un espacio de autocrítica pues quizás tendríamos nosotros que estar viendo cómo podemos hacer esto sin denostar al mismo tiempo también todo el oficio periodístico. Pero no se denosta el oficio periodístico, se necesita el ejercicio de Chayote. Lo están haciendo, pero no están... Cuando están, o sea, miren, no hay diferencia entre un medio chiquito y un medio grande. O sea, en esta mesa no tenemos por qué clasificar porque tan es importante los chiquitos como son los grandes. Y me parece que nada de lo que está pasando es inocente. O sea, lo que a mí me preocupa es el clima que logra crear el presidente al filtrar esta listita y decir, pero miren, no estamos haciendo nada filtró. No, es a lo que voy. Por algo, la lista está publicada en la yo me Secretaría estoy de la Función Pública, yo me estoy remitiendo a la mañana del jueves 23, donde el presidente dijo, es propaganda para afectarnos, ya ven cómo es el AMPA del periodismo. O sea, desde que López Obrador empezó la 4T, ha estado atacando a la prensa por muchos caminos, de muchas maneras. Sí, a mí tampoco me gusta que hable y que verbalice cuando yo digo que no es inocente, lo digo en el sentido en el que cuando llega esta lista, se está señalando como si la publicidad oficial del gobierno fuera mala y entonces le están quitando importancia a que los servidores públicos podamos tener acceso a los medios de comunicación para defender y para promover nuestro trabajo. Pero nadie está eso no es el tema, no tiene que ver con la publicidad oficial. Miren, durante los 2 sexenios panistas, por ejemplo, la publicidad oficial se estuvo publicando en La Jornada, por ejemplo, y todos, a pesar de que los ataques que hacían muchos medios de comunicación contra los gobiernos eran inminentes, la publicidad oficial tiene su razón de existir y con la publicación de esta lista se les cambió de pero acabo de decir que para funcionarios y la publicidad oficial no es para promover funcionarios y para que los funcionarios tengan espacio. Es para difundir las acciones de gobierno, que los secretarios de Estado, que los diputados, que todos deberían de tener acceso a estos medios de comunicación para defender su trabajo y para difundirlo. ¿Y por qué? Porque existe una necesidad en el pueblo de saber qué es lo que están haciendo y la gente no tiene acceso. Los funcionarios no tienen acceso. Pero bueno, tienen sus módulos de atención, tienen sus redes sociales. De cualquier manera, yo creo que esta discusión tendría que servir para reconsiderar el acceso de los funcionarios a los medios de comunicación. Absolutamente no es la función de la publicidad oficial promover el trabajo de secretarios. Lo voy a decir porque si no, esta clase de dinámicas donde se les ofrece
ofrece a los medios de comunicación dinero por otro lado, va a seguir existiendo. Pero ya existía, pero a lo que voy, no es papel del presidente cuestionar o no. Bueno, o sea, lamentablemente se nos acabó Felipe el Calderón tiempo. censuró a Carmen Aristegui a través de Javier Lozano. Y el presidente López Cuando Obrador había está censurando una a la banda de prensa entera, 2.5 llamándola el en la AMPA mesa. del periodismo. Pues sí. Es súper grave lo que está Bueno, haciendo. sí, es grave. Nadie niega la gravedad, pero son dos temas muy distintos. Exacto. Sí. El Bueno, odio Vila. tenemos que recuperar este tema en otra mesa. Seguramente también va a seguir dando que hablar. Por ahí vendrá una reforma a la ley de medios, esperemos.